Yo he sido una mujer que hace más de 20 años trabaja por los derechos de la niñez. Generamos en la Fundación Restrepo Barco un grupo con UNICEF, con muchas universidades, porque yo creo en el saber de las universidades como un saber que nos ayuda a deliberar, a enriquecer nuestros argumentos, a saber hacia dónde orientar estas acciones. En ese grupo de infancia y de adolescencia, logramos que en Colombia, en un debate en muchos lugares de Colombia y del país, se reconociera el valor que tenía que nuestro país suscribiera la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Y como bien lo decía en algún momento la senadora Gilma Jiménez, en la audiencia que aquí se hizo hace algunas semanas, y también nos lo recordaba de manera contundente Juan Lozano del partido de la U, la Constitución en su artículo 44 recogió ese espíritu, no solo por lo que decía la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, sino por la tarea que miles de organizaciones sociales en Colombia, miles de madres comunitarias habían hecho para decir que los derechos de los niños y las niñas eran prevalentes. Entonces quiero decir que ahí hubo una tarea que se ha venido haciendo y hay una biografía que respalda que cuando yo señalo que no estoy de acuerdo con la cadena perpetua, para nada estoy del lado de los victimarios. Fui directora de Bienestar Social del distrito, le recibí el DAPS a la doctora Gilma Jiménez, que había sido su directora en la administración de Enrique Peñalosa. Y siendo directora del DAPS, hicimos la primera política pública que todavía hoy en día señala el rumbo de la atención a los niños, las niñas y los adolescentes en Bogotá. Esta experiencia fue reconocida en UNICEF como una experiencia líder significativa en América Latina, donde gobernantes, ya no la esposa del alcalde, ya no la esposa del presidente, ya no lo digo peyorativamente, sino el gobernante se comprometió con una política pública para la infancia y la adolescencia. Y con la hoy viceministra de Salud, Beatriz Londoño, hicimos el primer foro sobre primera infancia y marcamos los primeros indicios de lo que hoy en día es la política de primera infancia en Colombia. Quiero decir entonces que esa tarea nos acompaña desde hace mucho tiempo y estando allí como directora de Bienestar Social del distrito, trabajando de la mano con las comisarías de familia que acababan de pasar al DAPS en su momento, con la Fiscalía, con el Consejo Superior de la Judicatura, con muchas organizaciones internacionales y con las 20 localidades de Bogotá, adelantamos una tarea que se llamaba Desarmarnos con Amor y que tenía que ver con cero tolerancia a la violencia sexual contra los niños y las niñas, al maltrato infantil, a la explotación laboral de niños y niñas. Y los resultados fueron contundentes, compañeros de la comisión. Los resultados fue que logramos aumentar la denuncia, logramos efectividad en las acciones, logramos que funcionarios y funcionarias tuvieran sensibilidad frente a esta problemática y reconocieran, como lo decía mi compañero Miguel Gómez, que esta es un intolerable, pero que es intolerable que tenemos que trabajar en el marco de la ley que exista y haciendo eficiente la ley que existe. Tercera reflexión. Ustedes me ven que yo funcione por muchas partes con el Código de Infancia y Adolescencia. Esta pieza, compañeros y quienes nos acompañan en esta comisión, esta pieza le costó al Congreso de la República 10 años para ser reformulada, para pasar de un Código del Menor a un Código de la Infancia y la Adolescencia. Y esta pieza recoge lo que muchos de ustedes, el representante Salamanca, el representante Humphrey, el representante compañero del Tolima, cuando los escuchaba, el representante Bravo, aquí están recogidas la prioridad que Colombia le dio a los derechos de la niñez. Pero aquí tenemos un sistema de bienestar familiar fallido, que ha sido absolutamente incapaz de darle realidad a esta pieza. ¿Y por qué la traigo? La traigo porque en un debate enorme con quienes fueron los ponentes de este proyecto que finalmente salió en el 2006, en un debate enorme donde estaban Gina Parodi, la recuerdo, Jorge Robledo, Héctor Elí Rojas, Germán Vargas,
no se quiso incorporar aquí de manera explícita el tema de los victimarios. Solo quedó un capítulo único, que está en el título 2. Son cerca de 10 artículos. Y esos 10 artículos hacen referencia a que cuando la víctima es un niño o niña menor de 14 años y el victimario incurre en delitos de secuestro, de explotación sexual, de homicidio o de lesiones agravadas, no hay ningún subrogado que le beneficie en su condición de victimario. Con esto, y como lo decía el representante Salamanca, con esto tenemos hoy en día penas hasta de 60 años cuando concurren otro tipo de delitos para estos criminales de los niños y las niñas. Y digo que quien defendió de manera fundamental el que esto quedara fundamentalmente como una pieza garante para que le pudiéramos pedir al Estado, cuando trae su presupuesto al gobierno, y miremos si es verdad que hay prioridad para garantizar los derechos de los niños y las niñas, para que esta pieza fuera fundamentalmente garante y para que el tema de restitución de derechos quedara en dos sentidos. Cuando se produce una violación o una transgresión de un derecho de un niño y una niña, inmediatamente el Estado tiene que constituirse en parte fundamental para restituir eso. Y en segundo lugar está el vínculo con el Código Penal, donde no existe ningún subrogado que beneficie esa condición. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hoy en día tenemos condenas hasta por 60 años para estos criminales. ¿Qué ocurre? Como lo muestra el estudio de la Comisión Asesora de Política Criminal, como lo muestra de alguna manera el concepto de la Fiscal General de la Nación, como lo muestra el diagnóstico que ha venido haciendo esta comisión de lo que está ocurriendo en Colombia, es que aquí no hay eficiencia en la justicia, que más que penas muy largas, que incluso tenemos un país donde quizás las penas son más largas que a veces en Estados Unidos, y eso en la investigación se ha mostrado, doctor Gómez, que no es lo más eficiente. Lo más eficiente es un castigo contundente, ejemplarizante, pero que verdaderamente opere una justicia, como lo decía nuestro compañero Farid Benavides de la Comisión Asesora de Política Criminal, que opere y que sea pertinente en ese momento. Esos son entonces, de alguna manera, los argumentos para yo señalar que tenemos una pieza garante que tenemos que hacer realidad, que tenemos una condición de trabajo que tenemos que realizar, que la doctora Gilma, y se lo reconozco absolutamente, ¿qué logra la senadora Gilma Jiménez? Logra que hoy en día esto sea un intolerable, logra que hoy en día, cuando ocurre una situación como estas, ningún colombiano o colombiana encuentre una justificación para que ello ocurra. Logra, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con Gilma, y en eso somos verdes, verdes hasta la médula, en que la prioridad en Colombia sean los derechos de los niños y las niñas. Quiero decir entonces, eso señala y reitera, compañeros de la Comisión Primera, que cuando yo digo no a la cadena perpetua, por supuesto que no estoy defendiendo los derechos de los victimarios, por supuesto que no estoy diciendo que no se actúe con ellos con todo el peso de la ley, porque aquí y en el Código Penal está contemplado esa situación. Aquí se ha preguntado de alguna manera quién es esa Comisión Asesora de Política Criminal, y aquí lo pedía nuestro compañero Bravo de Nariño, que se conozca ese pronunciamiento. Quiero decirles que aquí está la resolución con la cual esa comisión de asesora de diseño de la política criminal es creado. Es el decreto 0286. No lo voy a dejar, señora presidenta, lo voy a dejar como constancia para que quede incorporado, pero lo que quiero decir es que estas personas que en algún momento se presentaron aquí como algunas contratistas del Estado, estas personas son reconocidas como juristas que pueden señalar y ayudar a orientar la tarea, lo que no exime la tarea del Congreso. Aquí también hay expertos, aquí también hay congresistas. Mi compañero Alfonso Prada es un constitucionalista,
mi compañero Germán Navas Taleros también lo es, pero aquí hay un concepto muy importante que señala dos elementos fundamentales. Uno, que este proyecto tendría vicios de inconstitucionalidad, y en eso no puedo estar de acuerdo con lo que nos decía el representante Simón Gaviria, que para eso era el Congreso, que el Congreso también de alguna manera podía votar leyes que no fueran, que no respetaran el corazón de la Constitución. Yo creo que eso es una afirmación delicada, ¿sí? Aquí hay un elemento de inconstitucionalidad que tiene que ver con la misma razón por la cual este proyecto se cayó hace un año, y es que se cambió el enunciado con el cual fue recogido la firma de las 2 millones de las 2 millones de firmas que finalmente fueron legalizadas 1.800.000 votos. Y en segundo lugar, decir, yo sí estoy del lado de la dignidad de la persona. Yo en eso comparto íntegramente el espíritu primero, el artículo primero de la Constitución. La dignidad humana no es proporcional, la dignidad humana es absoluta y es. Y yo sí creo que la cadena perpetua viola la condición de dignidad humana. Harto debate, harta discusión le costó a los constituyentes del 91 defender esa condición de que no hubiese ni pena de muerte ni cadena perpetua, porque para bien de muchos, desafortunadamente para otros, muchos de nosotros pensamos que todos tenemos remedio, que no somos tan buenos unos pocos y tan malos muchos, que en esa condición de la maldad y la perversidad también muchos de nosotros tenemos algo de sombra, siempre tenemos algo de maldad que aflora en nosotros. Una reflexión, el sistema carcelario en Colombia. El sistema carcelario en Colombia y en el mundo entero ha fracasado. Ahí hay un enorme reto de qué es lo que esta sociedad occidental se va a imaginar para castigar, de cuál es la forma como esta sociedad va a imaginarse la punición para que resulte en un ejercicio de reparación. Quiero entonces finalmente, señora presidenta, sintetizar. Primero, mi biografía impide que digan que cuando yo señalo que no estoy de acuerdo con la cadena perpetua, digan que yo estoy del lado de los violadores. Nada más alejado de 25 años de trabajo peleando por los derechos de los niños y las niñas en Colombia, con discurso y con obras, con argumentos y con emociones, con tareas y con realizaciones. Segundo, esta pieza contiene la clave de lo que aquí se está señalando. Por un lado, comprometernos como Estado, sociedad y familias a garantizar la vida de los niños y las niñas y un presupuesto decente. Segundo, hacerle un seguimiento a ese sistema de bienestar familiar que en Colombia en los últimos años está fallido y que no está respondiendo para reparar de manera inmediata cuando se violan los derechos de los niños y las niñas. Y tercero, decir entonces que creo en la dignidad humana, por eso no comparto la cadena perpetua, pero que dado que aquí está contemplado el que esos criminales pueden tener hasta 60 años de pena, no considero que sea pertinente que se tramite este proyecto de ley. Gracias, señora presidenta.